Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. En todos los tiempos han existido pensamientos ideológicos y pensamientos religiosos diversos. El Evangelio de hoy nos presenta a un grupo que representa una pequeña corriente de pensamiento religioso en la época, en los tiempos de Jesús. Hablamos de los saduceos. Ellos tenían la idea de que no había resurrección, no había vida más allá de la vida. Y de alguna manera, igual que en el Evangelio de ayer, quieren ponerle a Jesús una trampa, ponerlo en aprietos para que Él de alguna manera reflexione sobre lo irracional de la resurrección. Dirán en efecto estos hombres: Moisés nos dejó escrito que si un hombre se casa con una mujer y muere su esposa o muere el esposo, esta mujer debe de casarse con sus hermanos en la llamada ley del levirato, buscando darle descendencia. Pues bien, buscan el caso más extremo, una familia de 7 hermanos hombres. Uno de ellos se casa con una mujer, pero él muere, y según la ley del levirato, ella debía de casarse con uno de sus cuñados, buscando descendencia, tener hijos. Se casa con uno de los hermanos, muere, se casa con otro hermano, muere. En total se casa con los 7 hermanos y todos mueren. Perfectamente pudiéramos decirle a esta mujer, como la araña famosa, la viuda negra, con 7 hombres, hermanos entre ellos, se casó y todos murieron. Claramente es un caso exagerado que los saduceos presentan a Jesús para ponerlo en entredicho sobre la supuesta verdad de la resurrección. Continuando con la historia, nos dice el Evangelio que la mujer muere y los saduceos inmediatamente entran a interrogar, supuestamente con gran interés, pero más con un acento de burla y de ironía. Entran a interrogar a Jesús: esta mujer que murió y supuestamente dice vida eterna, ¿de cuál de estos 7 hermanos hombres con los cuales estuvo casada, de cuál será esposa? Jesús entra a terciar en esta discusión y de entrada afirma: ustedes están muy equivocados. Ustedes no entienden la Escritura ni entienden el poder de Dios. Y hará una afirmación lapidaria que nos ayudará a comprender lo que es el misterio de la vida eterna. Dirá Jesús: cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres serán casados, ni hombres ni mujeres se casarán,
serán como los ángeles del cielo. Algunos han interpretado que el amor eros, el que construye el matrimonio y nos abre al misterio de la vida y de los hijos, ya no será que en la vida eterna lo único será el amor ágape, el amor universal, el amor fraterno, el amor entre todos. Continuará Jesús afirmando, y a propósito de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído con Moisés en el episodio de la zarza lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y concluirá Jesús diciendo, soy un Dios no de cadáveres, soy un Dios de seres vivos. La gran verdad de la fe cristiana es que con la muerte terrenal no termina todo, por el contrario, comienza la verdadera vida. La gran afirmación de nuestra fe es que si la muerte terminara todo, podríamos vivir como ciertas escuelas filosóficas griegas, comamos y bebamos, disfrutemos y gocemos que mañana moriremos y ahí acabará todo. Si con la muerte terminara todo, qué absurdo es la vida, qué absurdo y cruel sería Dios engolosinarnos, fascinarnos con la vida para arrancarla a veces por los años que tenemos, a veces por la enfermedad, a veces por un accidente o por violencia. Sería el mayor absurdo. Pero en Cristo y solo desde Cristo, la perfección y la plenitud del plan de Dios se ha manifestado. Dios nos quiere para la vida. Dios es Dios de vivos y vivos en eternidad. No podemos ser tan obtusos, tan recortados, tan carentes de una fe religiosa profunda que pensemos que con la muerte todo termina. Descubramos, como nos enseñan los místicos, por ejemplo, Teresita de Lisieux, cuando agonizaba y sus hermanitas carmelitas, tristes y llorosas, se lamentaban por ella, la santa mística francesa afirmó, hermanas, no sufran, no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Este amor eros que conocemos en la vida conyugal o matrimonial no existirá. Será solo el amor ágape, el amor universal en Dios. Y nos dice que los hombres y las mujeres serán como los ángeles del cielo. De alguna forma reconocemos que la vida eterna, aquella que anhelamos todos, pero que también desconocemos, es una vida superior donde estaremos todos unidos por el amor universal de Dios, todos en una comunión eterna de vida alrededor de Dios, aunque siempre las palabras son cárcel para el pensamiento y limitadas para expresar esa vida superior. Hoy nosotros preguntémonos ¿qué esperamos de la vida eterna? ¿Pensamos que nuestra vida termina en una tumba? ¿Termina con unas cenizas tiradas en una corriente de agua o riachuelo? No, nuestra vida termina con Dios. El destino final del hombre es con Dios en el cielo, en una comunión total de amor. Cuando el ser humano no es capaz de tener perspectiva de su vida eterna, de su vida definitiva, vive esta tierra y vive esta vida humana de una manera indeseable, quizás siguiendo la ideología de los hedonistas o epicureístas, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando no hay perspectiva de una vida más allá de la muerte, vivimos de alguna forma con mayor egoísmo, entendiendo que la existencia es solo esta y que tenemos que disfrutar al máximo porque con la muerte supuestamente todo acabará. Pero por el contrario, cuando Jesús hoy nos dice están muy equivocados, si hay vida eterna y no será una vida simplemente en unión conyugal o marital como en el mundo terrenal, sino que seremos como ángeles en una comunión de amor eterno con Dios. Aprendes a vivir tu vida de otra manera. La fe te lleva a entender tu vida como un servicio de amor, un servicio de justicia a los demás, especialmente a los más débiles, a los que más sufren. Créeme
Quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su vida. Quien no entiende en vida cristiana o en clave cristiana que la muerte es simplemente un tránsito, un cruzar un umbral para vivir la plena vida con Dios, quien no entiende no sabrá lo que es vivir en servicio y en donación para los demás. Por el contrario, cuando tu vida sabes que es simplemente la preparación para la vida definitiva con Dios, aprenderás a asumir tu existencia como una entrega confiada, alegre y generosa por los demás. La primera gran afirmación de Jesús es esta: sí resucitaremos. Seremos un poco como los ángeles del cielo. La vida eterna es la vida de otra manera, pero si hay vida eterna, y esto es muy importante que Jesús lo haya dicho aún en la misma vida temporal que Él tuvo en el mundo, porque nos muestra a nosotros que hay un proyecto de eternidad más allá de la muerte temporal por la que todos vamos a pasar. Esto hoy determina muchas acciones en la vida de los hombres. Cuando una persona piensa que todo termina con la muerte terrenal, prácticamente vive a la manera de los epicureístas: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero al contrario, cuando una persona tiene horizontes de eternidad, se amplían los horizontes de su vida, aprende a calcular las acciones y el peso de los actos de su vida en búsqueda de la eternidad, la vida plena, gozosa con el amor de Dios. Una segunda afirmación, Jesús dirá claramente: Dios es un Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés. No es simplemente un Dios de muertos, y están muy equivocados aquellos que piensan, concretamente lo decía por los saduceos, están muy equivocados aquellos que piensan que no hay vida eterna. Y una tercera afirmación o enseñanza de este evangelio es que Jesús nos muestra que más allá del amor eros propio de la vida matrimonial, más allá del amor estergo propio de la vida familiar, está el amor ágape, que es el amor universal, el amor entre todos, unidos por el todo amor que es Dios. Nos dirá que en la vida eterna no seremos esposos o esposas unos de otros, sino que el amor será distinto, unido solamente por el amor infinito de Dios. Señor, enséñanos a descubrir el valor de la vida más allá de la muerte. Estoy convencido, y con esto quisiera terminar, que quien no ha resuelto el problema de la muerte, tampoco ha resuelto el problema de su propia vida. La verdad es que cuando uno cree que con la muerte termina todo, vive sencillamente como un animalito, atenido y obediente a sus pulsiones, a sus pasiones, a sus deseos, a sus instintos desbordados. Pero cuando uno entiende que la verdadera vida está por llegar, hay un ethos, hay una ética, hay una moral y hay sobre todo un proyecto de eternidad, una vida que se proyecta hacia el futuro. Mucha razón tenía el rey Salomón cuando, tomando precisamente el texto del Antiguo Testamento, afirmó a Dios en oración al ser elegido rey: Señor, enséñame a calcular el número de mis años para que adquiera un corazón sensato. Solo cuando tenemos conciencia de que esta vida termina y nos prepara para la verdadera vida, obramos con sensatez, hablamos con sensatez, pensamos con sensatez y sobre todo vivimos con sensatez. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor.
Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo,
Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar. La gran verdad de la fe cristiana es que con la muerte terrenal no termina todo, por el contrario, comienza la verdadera vida. La gran afirmación de nuestra fe es que si la muerte terminara todo, podríamos vivir como ciertas escuelas filosóficas griegas: comamos y bebamos, disfrutemos y gocemos, que mañana moriremos y ahí acabará todo. Si con la muerte terminara todo, qué absurdo es la vida, qué absurdo y cruel sería Dios engolosinarnos, fascinarnos con la vida, para arrancarla a veces por los años que tenemos, a veces por la enfermedad, a veces por un accidente o por violencia. Sería el mayor absurdo. Pero en Cristo, y solo desde Cristo, la perfección y la plenitud del plan de Dios se ha manifestado. Dios nos quiere para la vida. Dios es Dios de vivos y vivos en eternidad. No podemos ser tan obtusos, tan recortados, tan carentes de una fe religiosa profunda, que pensemos que con la muerte todo termina. Descubramos, como nos enseñan los místicos, por ejemplo, Teresita de Lisieux, cuando agonizaba y sus hermanitas carmelitas, tristes y llorosas, se lamentaban por ella, la santa mística francesa afirmó: hermanas, no sufran, no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Este amor eros que conocemos en la vida conyugal o matrimonial no existirá. Será solo el amor ágape, el amor universal en Dios. Y nos dice que los hombres y las mujeres serán como los ángeles del cielo. De alguna forma reconocemos que la vida eterna, aquella que anhelamos todos, pero que también desconocemos, es una vida superior, donde estaremos todos unidos por el amor universal de Dios, todos en una comunión eterna de vida alrededor de Dios, aunque siempre las palabras son cárcel para el pensamiento y limitadas para expresar esa vida superior. Hoy nosotros preguntémonos qué esperamos de la vida eterna. ¿Pensamos que nuestra vida termina en una tumba? ¿Termina con unas cenizas tiradas en una corriente de agua o riachuelo? No, nuestra vida termina con Dios. El destino final del hombre es con Dios en el cielo, en una comunión total de amor. Cuando el ser humano no es capaz de tener perspectiva de su vida eterna, de su vida definitiva, vive esta tierra y vive esta vida humana de una manera indeseable, quizás siguiendo la ideología de los hedonistas o epicureístas: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando no hay perspectiva de una vida más allá de la muerte, vivimos de alguna forma con mayor egoísmo, entendiendo que la existencia es solo esta y que tenemos que disfrutar al máximo porque con la muerte supuestamente todo acabará. Pero por el contrario, cuando Jesús hoy nos dice están muy equivocados, si hay vida eterna y no será una vida simplemente en unión conyugal o marital como en el mundo terrenal,
sino que seremos como ángeles en una comunión de amor eterno con Dios. Aprendes a vivir tu vida de otra manera. La fe te lleva a entender tu vida como un servicio de amor, un servicio de justicia a los demás, especialmente a los más débiles, a los que más sufren. Créeme, quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su vida. Quien no entiende en vida cristiana o en clave cristiana que la muerte es simplemente un tránsito, un cruzar un umbral para vivir la plena vida con Dios, quien no entiende no sabrá lo que es vivir en servicio y en donación para los demás. Por el contrario, cuando tu vida sabes que es simplemente la preparación para la vida definitiva con Dios, aprenderás a asumir tu existencia como una entrega confiada, alegre y generosa por los demás. La primera gran afirmación de Jesús es esta: sí resucitaremos. Seremos un poco como los ángeles del cielo. La vida eterna es la vida de otra manera, pero si hay vida eterna, y esto es muy importante que Jesús lo haya dicho aún en la misma vida temporal que Él tuvo en el mundo, porque nos muestra a nosotros que hay un proyecto de eternidad más allá de la muerte temporal por la que todos vamos a pasar. Esto hoy determina muchas acciones en la vida de los hombres. Cuando una persona piensa que todo termina con la muerte terrenal, prácticamente vive a la manera de los epicureístas: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero al contrario, cuando una persona tiene horizontes de eternidad, se amplían los horizontes de su vida, aprende a calcular las acciones y el peso. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. En todos los tiempos han existido pensamientos ideológicos y pensamientos religiosos diversos. El Evangelio de hoy nos presenta a un grupo que representa una pequeña corriente de pensamiento religioso en la época, en los tiempos de Jesús. Hablamos de los saduceos. Ellos tenían la idea de que no había resurrección, no había vida más allá de la vida. Y de alguna manera, igual que en el Evangelio de ayer,
quieren ponerle a Jesús una trampa, ponerlo en aprietos para que Él de alguna manera reflexione sobre lo irracional de los actos de su vida en búsqueda de la eternidad, la vida plena, gozosa con el amor de Dios. Una segunda afirmación, Jesús dirá claramente: Dios es un Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés. No es simplemente un Dios de muertos. Están muy equivocados aquellos que piensan, concretamente lo decía por los saduceos, están muy equivocados aquellos que piensan que no hay vida eterna. Y una tercera afirmación o enseñanza de este evangelio es que Jesús nos muestra que más allá del amor eros propio de la vida matrimonial, más allá del amor estergo propio de la vida familiar, está el amor ágape, que es el amor universal, el amor entre todos, unidos por el todo amor que es Dios. Nos dirá que en la vida eterna no seremos esposos o esposas unos de otros, sino que el amor será distinto, unido solamente por el amor infinito de Dios. Señor, enséñanos a descubrir el valor de la vida más allá de la muerte. Estoy convencido, y con esto quisiera terminar, que quien no ha resuelto el problema de la muerte, tampoco ha resuelto el problema de su propia vida. La verdad es que cuando uno cree que con la muerte termina todo, vive sencillamente como un animalito, atenido y obediente a sus pulsiones, a sus pasiones, a sus deseos, a sus instintos desbordados. Pero cuando uno entiende que la verdadera vida está por llegar, hay un ethos, hay una ética, hay una moral y hay sobre todo un proyecto de eternidad, una vida que se proyecta hacia el futuro. Mucha razón tenía el rey Salomón cuando, tomando precisamente el texto del Antiguo Testamento, afirmó a Dios en oración al ser elegido rey: Señor, enséñame a calcular el número de mis años para que adquiera un corazón sensato. Solo cuando tenemos conciencia de que esta vida termina y nos prepara para la verdadera vida, obramos con sensatez, hablamos con sensatez, pensamos con sensatez y sobre todo vivimos con sensatez. Amén. La resurrección. Dirán en efecto estos hombres: Moisés nos dejó escrito que si un hombre se casa con una mujer y muere su esposa o muere el esposo, esta mujer debe de casarse con sus hermanos en la llamada ley del levirato, buscando darle descendencia. Pues bien, buscan el caso más extremo, una familia de 7 hermanos hombres. Uno de ellos se casa con una mujer, pero él muere, y según la ley del levirato, ella debía de casarse con uno de sus cuñados, buscando descendencia, tener hijos. Se casa con uno de los hermanos, muere, se casa con otro hermano, muere. En total se casa con los 7 hermanos y todos mueren. Perfectamente pudiéramos decirle a esta mujer, como la araña famosa, la viuda negra, con 7 hombres, hermanos entre ellos, se casó y todos murieron. Claramente es un caso exagerado que los saduceos presentan a Jesús para ponerlo en entredicho sobre la supuesta verdad de la resurrección. Continuando con la historia, nos dice el Evangelio que la mujer muere y los saduceos inmediatamente entran a interrogar, supuestamente con gran interés, pero más con un acento de burla y de ironía. Entran a interrogar a Jesús: esta mujer que murió y supuestamente es vida eterna, ¿de cuál de estos 7 hermanos hombres con los cuales estuvo casada, de cuál será esposa? Jesús entra a terciar en esta discusión y de entrada afirma: ustedes están muy equivocados. Ustedes no entienden la Escritura
ni entienden el poder de Dios. Y hará una afirmación lapidaria que nos ayudará a comprender lo que es el misterio de la vida eterna. Dirá Jesús: cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres serán casados, ni hombres ni mujeres se casarán, serán como los ángeles del cielo. Algunos han interpretado que el amor eros, el que construye el matrimonio y nos abre al misterio de la vida y de los hijos, ya no será que en la vida eterna lo único será el amor ágape, el amor universal, el amor fraterno, el amor entre todos. Continuará Jesús afirmando: y a propósito de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído con Moisés en el episodio de la zarza lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y concluirá Jesús diciendo: soy un Dios no de cadáveres, soy un Dios de seres vivos.